les damos la más cordial bienvenida a esta sesión con la que pretendemos inaugurar una serie de conversaciones con diferentes especialistas en el ámbito educativo de México y América Latina. Hoy Epistémica, Centro Epistémica está muy contento y pues nos honra mucho con su presencia Graciela De Luca. Graciela De Luca ha participado con nosotros ya en algunas ocasiones, en algunos cursos previos, y pues hoy, como decimos aquí en México, pues va a ser nuestra madrina, ¿verdad? Es quien nos va a dar, algunos dicen, la patada de inicio, ¿verdad? Nos va a dar la buena suerte para precisamente llevar a cabo este amplio proyecto que es Epistémica y estas conversaciones a las que nos referimos. Graciela, entre otras cosas, ha trabajado aspectos relacionados con las emociones y lo educativo. Y por eso es que en esta circunstancia que hoy vivimos, esto que vivimos hoy como la pandemia, ¿verdad? Que ha sido un fenómeno a nivel mundial que a todos nos ha afectado en mayor o en menor medida. Bueno, pues es muy necesario, consideramos que es muy necesario trabajar y hablar precisamente de este ámbito de lo emocional. Entonces, Graciela, muchas gracias y bienvenida aquí a Epistémica. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Para mí es un honor, un orgullo. ¿Se me escucha bien? Es un honor y un gran orgullo poder dar este puntapié inicial a este ciclo que Epistémica inicia hoy, donde se va a tener la oportunidad de conversar y de charlar con profesionales dedicados a la educación, a la investigación. Y bueno, a mí me da mucho gusto porque hace ya algunos años que estoy en contacto con este centro de aprendizaje, pero fundamentalmente estoy en contacto con las personas que lo componen, con Magalí, con Diana, con Alejandro, con todo el equipo de Epistémica, con el cual he vuelto a creer en el valor de la palabra, porque con ellos hemos establecido proyectos de trabajo donde simplemente valía la palabra, darnos la palabra. Y esto hoy día es muchísimo. Es decir, creer en que la palabra del otro tiene ese valor, dárselo, y bueno, aquí estoy. Muy contenta de esta charla y de esta posibilidad. Muchas gracias, Graciela. Pues les damos la más cordial bienvenida. Vamos a tener en primera instancia, vamos a hacer unas preguntas, una conversación con Graciela, y después vamos a comentar algunas de sus preguntas que ustedes pueden enviarnos a través del chat. Y luego vamos a tener una probadita de lo que va a ser el curso que Graciela precisamente también va a realizar con nosotros en Epistémica. Entonces, pues vamos a empezar con esta conversación, Graciela. Bueno, mencionabas hace rato que con nosotros has trabajado esta relación entre lo emocional y digamos, lo educativo en términos de la escuela. Personalmente creo que durante muchos años hemos intentado dejar afuera del aula a las emociones, pero pues esto es imposible, ¿no? O sea, las emociones pues, nos acompañan todo el tiempo, ¿no? Aunque de repente la escuela la vemos más como ese lugar en donde se depositan conocimientos y se desarrolla más la razón. Bueno, tú precisamente te has abocado a trabajar más el ámbito de lo emocional. ¿Qué te llevó a trabajar en torno a esta relación y cómo la percibes? Bueno, no te escuché el final de la pregunta.
Se me perdió la voz Sí, ahí. ¿cómo percibes, cómo llegas a trabajar este ámbito de lo emocional y cómo lo percibes en el ámbito educativo? Bueno, bueno, tomo tus palabras. Esto que decías, es casi imposible pensar que podemos educar o que podemos transitar, hacer un trayecto educativo sin considerar las emociones. Pero sí hay algo que tengo en cuenta, y que es que últimamente se habla mucho de educación emocional, últimamente y ya hace unos cuantos años, pero últimamente, por lo menos en nuestro país, a veces el término educación emocional se lo combate o no se lo aprecia por darle algunas consideraciones ideológicas o considerarlo que pertenece a tal o a cual ideología, a tal o a cual autor. Y en realidad, la educación emocional va más allá de cualquier bestseller, libro, moda o autor, porque la educación emocional nos atraviesa desde el momento que nacemos. Ya recibimos una educación emocional. O sea, educación en el sentido más amplio. Todos los educadores, todas las personas que están en contacto con nosotros, y que es un intercambio de emociones permanentemente. Y ni hablar de las escuelas, donde el material humano es el mejor y el mayor recurso que tenemos, y ahí es la emoción nuevamente la que está presente. Entonces, una cosa es que le demos un lugar a las emociones, y otra cosa es que digamos que no vamos a dar educación emocional. O sea, la educación emocional está. Hasta por omisión podemos decir que estamos haciendo educación emocional, porque una mirada no correspondida, una mirada que no habilite, una palabra que en vez de acariciar hiera o lastime, eso es educación emocional también, quizás por omisión, por negación, pero no es esa la educación emocional que queremos. Lo que queremos es darle un lugar a la emoción, hacerle un lugar, darle palabra, ponerla en acto, en acción. Creo que por ahí pasa mi inquietud, principalmente, ¿no? En considerar a la educación emocional necesaria, pero como diciéndonos, hagámonos cargo de esa educación emocional. Bien. En tu trayectoria académica y en tu trayectoria en la escuela, que además es una trayectoria que bueno, todos hemos recorrido desde la educación más básica, ¿cómo has identificado esta cuestión de lo emocional? ¿Qué experiencias te ha llevado o has tenido a partir de esta relación, las emociones y la escuela? Bueno, he tenido la suerte de poder transitar las escuelas en todos los niveles, ¿no? Desde siendo maestra al comienzo, en nivel primario, luego he sido profesora, he transitado el nivel secundario, he sido directivo del nivel inicial, del nivel primario, del nivel secundario, y cómo he vivenciado desde ahí las emociones, la educación emocional, en algo que es maravilloso y que ocurre en las escuelas, y es el intercambio intergeneracional. Y que también es un punto importante a tener en cuenta, porque es un gran valor que tenemos que en las escuelas nos reunimos personas de distintas generaciones, de distintas edades, y ahí en ese intercambio amoroso, a través de una educación emocional, podemos aprovechar y valorar y aprender todos, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de la experiencia, de lo que está por innovarse, por lo nuevo,
y del camino recorrido que ya tienen los mayores. Entonces, es un gran, pero un gran escenario donde poder construir la educación emocional. Las escuelas es un gran escenario. Y por otra parte, he tenido también la suerte de recorrer escuelas desde otros roles. No solo el rol profesional, sino también el rol mamá, acompañando a mis hijos en sus trayectorias escolares, y la bendición de también poder acompañar a mis nietos. Entonces, desde esos distintos roles, he podido ver cómo esta trama de emociones, esta trama emocional, se va tejiendo entre las familias y las escuelas. Y bueno, lo que deseamos es que sea de la mejor manera posible, porque no todas las veces pasa. No sé si ahora la pandemia nos ha confinado a las casas, ¿no? Y entonces ahora resulta que la escuela, pues más bien ha llegado a la sala, al comedor, a la habitación, ¿no? Y entonces esto se ha convertido en todo un reto, ¿no? Para cada uno de los miembros de la casa, que también de alguna manera han sido actores educativos, ¿no? Como tú dices, en tu trayectoria como madre, como abuela, tú misma como estudiante, pero ahora resulta que la escuela está en nuestra casa, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? ¿Y qué rol juegan las emociones? Yo la veo desde mi punto de vista como una maravillosa oportunidad de hacer algo diferente. Pero entiendo que también ha llevado un tiempo de poder acostumbrarse a estas nuevas formas, porque, bueno, ya sea los docentes enseñando en presencia de la familia y las familias abriendo sus casas para que entren los docentes de alguna manera a dar clase a través de las pantallas, nuevos lugares donde nos tuvimos que alojar, porque hubo que también encontrar un tiempo para alojarnos en las pantallas y darnos cuenta que bueno, que a pesar de que hay una tecnología en el medio, también puede circular la emoción, también puede llegar mi cariño, mi mirada, mi abrazo, pero bueno, nos ha llevado un tiempo darnos cuenta de eso y yo creo que es una experiencia que día a día nos pone así en una situación de cambio y de flexibilidad que no siempre está tan así a la mano. Muchísimas veces se ha dicho que la escuela es el segundo hogar. Ustedes lo habrán escuchado, esa frase. Acá en Argentina, por lo menos, es una frase que siempre se ha dicho mucho, que la escuela es el segundo hogar de los niños. Bueno, esta vez creo que esto se ha hecho cuerpo en las familias, ¿no? La escuela y el hogar en este momento tienen que, más que nunca, bueno, establecer estos puentes emocionales de los que queremos hablar en el curso. Lo hemos llevado al extremo, digamos, ¿no? ya es una, pareciera, ¿no? O sea, ya no es ni el primero ni el segundo hogar, o sea, ya está en el mismo espacio. Bueno, es interesante, es un planteo interesante. Integral también te refieres a una educación positiva. ¿Podrías profundizar en este concepto? Y es una educación positiva, es esa educación que nos va a permitir estar en un estado de bienestar. Y cuando hablo de bienestar no me refiero a lo material, sino a un bienestar conmigo, a un bienestar con el otro,
Y esto es cuando puede circular la comunicación, cuando puede circular la conversación, que es un estado muy importante para que la educación emocional tenga también lugar, esa conversación que se puede establecer entre la familia, entre los chicos, entre niños y adultos, entre jóvenes, niños y adultos. Conversar, este simple hecho que parece tan simple y a veces es tan difícil de lograr, una conversación atenta, con una escucha atenta y amorosa, respetuosa. Bueno, esa es la educación positiva, una educación que nos permita lograr que los niños y los jóvenes, y por qué no los adultos que también intervenimos en esto, podamos tener un estado de bienestar. A eso apuntamos cuando hablamos de una educación positiva. No una educación que nos lleve a confrontar o a la discusión por discutir en sí, sino a una educación positiva que nos dé los valores necesarios para poder discutir en debate, en escucha, en respeto, en tolerancia, y que esto no sean solo palabras, que sean realmente actitudes de conducta cotidianas. Eso es una educación positiva. A eso me refiero cuando hablamos de educación positiva. Ha implicado, digamos, todo un reto de aprendizaje para cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Hace rato fui a la peluquería y entonces precisamente la persona con la que, pues, digamos, estaba haciendo el arreglo del cabello, ella me comentaba este proceso de aprendizaje que están viviendo las madres, los maestros mismos, ¿no? Los chicos que aun cuando están, de repente decimos que ya están acostumbrados a la dinámica del internet, etcétera, pero las plataformas tienen sus propias características, en fin, ¿no? Entonces, en efecto, ahí tiene que haber una interrelación, pues que nos tiene que llevar a ese aprendizaje más positivo, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. El otro día, a veces son pequeñas, el otro día también alguien me decía, bueno, estamos acá, estamos resistiendo. Y bueno, también pensar, ¿no?, en los términos que utilizamos, porque esa resistencia a veces no es lo mismo que flexibilidad, ¿no? O sea, yo puedo resistir siendo flexible y acomodándome a los cambios, o puedo hacer una resistencia poniendo así como una superficie de choque. No va a ser el mismo resultado. Entonces, bueno, todas son cosas que obviamente esta pandemia nos puso como interpelándonos, haciéndonos preguntas permanentemente. Bueno, en unos días inicias con Epistémica el curso denominado La Escuela en Casa, construyendo puentes emocionales para una educación positiva. En él propones dinámicas de acompañamiento en tiempos de pandemia. ¿Puedes adelantarnos algo al respecto? Bueno, te puedo adelantar que por ejemplo, bueno, entre las dinámicas que pensamos abordar está tomado desde dinámicas que nos puedan servir en relación a las pantallas, justamente, y también algo muy importante de estos tiempos, que es dinámicas que nos ayuden a transitar pérdidas, porque es un momento de excepción, como digo yo, porque en realidad sabemos que es un tiempo excepcional, que no va a ser siempre así, que esto va a terminar, no sabemos después qué va a ser, pero esto en algún momento va a terminar. Entonces, hay muchas cosas que se perdieron en estos meses, en este tiempo. No solo
pérdidas físicas y de afectos importantes, sino también duelos por ahí más pequeños, a los que quizás no se les da esa categoría de duelo, pero que sí tenemos que estar atentos en relación a los niños y a los jóvenes, porque de repente, por ejemplo, un estudiante que tenía su egreso este año de la escuela secundaria, donde sabemos que dedicamos prácticamente el año para que puedan ir haciendo ese proceso de duelo, y bueno, aún no ha tenido la posibilidad de encontrarse en el aula con sus compañeros. Bueno, ¿cómo ayudamos a transitar esos duelos? Estar atentos y saber que muchas actitudes que a lo mejor no entendemos se debe justamente a que están transitando duelos. Entonces, bueno, también poder tener algunas dinámicas que nos ayuden a acompañar esos procesos. Entre otras cosas, también que, bueno, vamos a ver acerca del cuidado y de actividades que se pueden hacer en familia. Simples. Sí. Tenías una exposición ahí que nos ibas a compartir. Sí, tenía así como un ratito, algunas ganas de poder compartir y de hacer algún intercambio con los que tan amorosamente nos están acompañando. ¿Les parece? ¿Tienen ganas? Bueno, entonces ahora les voy a compartir una pantalla que va a aparecer ahora. Bien. Esta pantalla es la presentación del curso. Y quería compartirles una frase de un autor, un escritor muy, muy famoso, muy conocido, argentino, Julio Cortázar. Una frase que a mí me motiva en relación a esto que veníamos hablando de la educación emocional y que tiene que ver con los puentes. Se las leo. Aunque se tenga el deseo de tenderlo y toda obra sea un puente hacia y desde algo, no es verdaderamente puente mientras los hombres no lo crucen. Un puente es un hombre cruzando un puente. Eso nos dice Julio Cortázar. Y a mí me gustó esta idea de que podemos hacer grandes construcciones. En nuestra cabeza podemos imaginarnos un montón de dinámicas y planes y cosas y proyectos y métodos, pero si no estamos nosotros presentes, si no nos apropiamos de ese puente, de ese lugar que queremos construir, ese puente no va a llevarnos a ninguna parte. Entonces, un poco la idea es que cuando decimos hagámonos cargo de la educación emocional, es esto, es saber que para hacer estos puentes tenemos que ser nosotros los primeros en habitarlos. Tenemos que ser nosotros puente también alguna vez. Entonces, como para empezar, yo les quería preguntar si ustedes estaban dispuestos, los presentes hoy, los que llegaron hasta acá, si estaban dispuestos a asumir este compromiso de ser puente. Y entonces, lo que les voy a pedir es que si están realmente convencidos que quieren ser puente para una educación emocional, para una mejora y un bienestar emocional, le saquen el mute a sus micrófonos y digan sus nombres en voz alta. Simplemente eso. Cuando 1, 2, 3, y digan su nombre. Florencia. Marina. Karina. Griselda. Rey Martínez. Juan Alberto Granados. Gregorio Ramírez. Berenice Camacho. Diana Poblete.
Guillermo Griselda Bautista. Silva. Miriam Susana Reyes Hernández. Mónica Mauri. Dulce María. Bien. Bueno, agradezco a todos estos puentes, Graciela de Luca. Estamos presentes, estamos comprometidos con esta idea de ser puentes, de hacer, de construir y de ser puentes emocionales. Entonces, bueno, ahora sí que ya estamos todos, continuamos. Empezamos ya creando este puente que es magnífico, que es entre epistémica y Argentina. Y cuando estaba armando esta diapositiva, buscando paisajes, me sorprendí, porque en un momento dudaba cuál era el paisaje de México y cuál era el paisaje de Argentina. Y esto es maravilloso, porque esto es lo que ocurre cuando empezamos a hacer puentes. Hacer puente y hacer puente. Es esto, es empezamos a encontrar similitudes, sabiendo que hay diferencias, y que esas diferencias nos hacen únicos, nos hacen singulares, pero lo rico de encontrar también las similitudes que nos unen. Y hoy estamos unidos, porque este puente ya está creado. Y bueno, entre algunas de las cosas que quería, pero antes de ir acá, voy a ir un ratito a conversar con ustedes. Después volvemos a la pantalla. Porque yo quería jugar un rato, ya que veo que tengo a varios puentes que están presentes, que dieron su presente. Quería jugar un poco a que se imaginen. Imaginémonos qué pasa si ahora alguien viene y nos dice que tenemos que ir a vivir a una casita arriba de un árbol. Ya. ¿Qué pasaría si nos dijeran que en vez de volver a nuestros hogares o estar en nuestros hogares, tendríamos que ir a vivir a una casita en el árbol? Entonces, les voy a pedir que se vayan imaginando, por ejemplo, ¿qué ventajas encontrarían ustedes a tener que vivir en el árbol? ¿Alguna ventaja que ustedes encuentren a tener que vivir arriba de un árbol? Y quien quiera, sáquese el audio y diga, comparta, ¿qué ventaja encuentra? Sí, Johnny. Buenas tardes, pues yo encontraría la ventaja de estar en contacto directo con la naturaleza. El hecho de escuchar algo que es ecológico me llama mucho la atención porque voy a estar en paz, voy a estar tranquilo conmigo mismo. Perfecto, esa sería una gran ventaja. Gracias, Johnny. Acá nos está compartiendo Alfredo en el chat, creo que se viviría muy tranquilo. Mónica Mauri, ¿cuál es la ventaja que vos le encontrás? Una cortita, tendría una visión diferente. Sí, seguro que sí. Marina, ¿vos le encontraste alguna ventaja a Sí, vivir arriba? parecida a la de Mónica. Se ve desde arriba, desde otro ángulo, y con cierto distanciamiento. Esa podría ser una ventaja. A ver, Mónica Ibáñez, ¿qué ventaja le encontrás? Coincido un poco con Johnny, que en realidad la tranquilidad y la paz que encontraría ahí arriba. Muy bien. Bien. Y entonces ahora pensemos alguna desventaja, porque seguramente debe tener alguna desventaja también vivir arriba del árbol. ¿Quién quiere contar alguna desventaja o escribirla en el chat? Se me ocurre que puede llegar a llover arriba. Te puedes llegar a mojar. Y acá Diana Calvo dice como que podría estar muy sola, podría estar sola, dice. ¿Alguna otra desventaja se les ocurre?
Casi que está para hacerse una persona. Podría estar caer. Expuesto al sol demasiado. Las inclemencias del tiempo. Limitaciones, dice, una desventaja sería no alcanzaríamos a ver lo que está debajo. Bueno, miren cuántas más desventajas que ventajas hemos encontrado. Y ahora el gran desafío. A ver, ¿quién se anima de algunas de estas desventajas, que las pueden ver en el chat? ¿Quién se anima a transformar alguna de esas desventajas en ventaja? Es un gran desafío. Dice que sería difícil la subida y la bajada. En efecto, pero eso también nos puede redituar en beneficios para la salud. Perfecto, claro. Por el ejercicio que realizaríamos. No habría que pagar el gimnasio. A ver, Johnny. Quizás sentiría la soledad, pero me pondría de una manera positiva diciendo que tengo una cita conmigo mismo, ¿no? El adentrarme y conocerme en este momento que voy a estar a solas. Muy bien. En el caso de que llueva y entre el agua, puedo aprovechar para bañarme. Ah, perfecto. Bueno, algo parecido dice Adriana, de las inclemencias del tiempo, dice, ¿dónde está que se me perdió? Bueno, decía algo muy parecido, de las inclemencias del tiempo podía sacar un beneficio, ¿no? Con el agua. Mónica, ¿vos querías decir algo, Mónica Ibáñez? No. Bueno, digamos que no puedo contar con los servicios que contaba, creo que genera preocupaciones pagar los servicios, claro. Se sacaría esa preocupación de la cabeza. No habría que pagar servicios, no habría que pagar gimnasio. A ver, podríamos seguir jugando y encontraríamos más formas de considerar esas desventajas e ventajas. Pero ya podemos darnos cuenta que si hoy la vida nos sorprendiera nuevamente, digo nuevamente porque vaya sorpresa que nos dio la vida con esta pandemia, nos pondría nuevamente a prueba y a ver qué podríamos hacer con todas estas desventajas que se nos aparecieron. Fíjense, a las escuelas, a los docentes, de un día para el otro, porque prácticamente fue de un día para el otro, les dijeron algo parecido a ahora tienen que vivir en la casita arriba del árbol. Es decir, ahora la escuela ya no va a estar en la escuela, no van a dar clases en las escuelas. Van a tener que ir a dar clases a las casas, como sea, con un cuadernillo, con la tecnología, como se pueda. Algo similar nos pasó a todos cuando nos comunicaron que teníamos que confinarnos, cuando nos dijeron que había un virus peligroso, en fin. Se nos aparecieron seguramente un montón de desventajas y que en el transcurrir, muchas desventajas le fuimos encontrando la ventaja. Y también creo que pasó lo mismo que pasó hoy acá, esto fue una pequeña muestra. Fueron muchas más las desventajas que se transformaron después en ventaja que las ventajas que le encontramos a estar en pandemia. Porque sinceramente muchas ventajas en sí no tenía. Así que este mismo proceso similar vivieron las docentes, vivieron las familias y hubo que buscar un lugar donde alojarse. Es decir, la escuela alberga a las infancias, a las adolescencias, a las familias. La escuela abre sus puertas un determinado mes del año y ahí transcurre el aprender, ahí transcurre la educación. Y de buenas a primeras hubo que buscar dónde alojar esa escuela, porque ya no se podía ir al lugar físico. Y ese lugar lo dio la tecnología. Y entonces acá podemos
también pensar lo siguiente. Por lo menos, y estoy casi segura que la realidad de México debe ser muy similar a la de Argentina en este sentido. No todas las escuelas tienen tecnología, disponen de tecnología. Es decir, uno de los grandes inconvenientes que se encontró es que muchas familias tampoco tenían conectividad para recibir las clases por Wi-Fi. Pero también es verdad que las escuelas no todas tienen Wi-Fi. O sea que no ha sucedido nada muy diferente a lo que sucede habitualmente. Simplemente que a veces es ver la ventaja o la desventaja. Y en esto la tecnología nos ofreció un lugar, ya sea desde los teléfonos, ya sea desde las computadoras. Y esto es lo que vamos a compartir entonces. Las ventajas del uso de la tecnología y las redes. Facilita la comunicación, nos ahorra tiempo, se pueden hacer intercambios de conocimientos, eliminan las distancias, promueven movimientos e ideologías y es un medio de publicidad. En esta pandemia hemos visto infinidades de actividades que se empezaron a promocionar también para paliar la crisis económica. O sea, esta tecnología nos sirvió, nos dio el lugar para que nos podamos sentir albergados, ya que el mundo nos obligaba a estar confinados. Bueno, la tecnología nos volvió a reunir, pero también tiene sus desventajas, no solo las ventajas. El uso de la tecnología y las redes también tienen sus desventajas, que es, bueno, a veces es un medio de extorsión, y ahí también vamos a trabajar en el curso con algunas de las situaciones que podemos encontrarnos en las pantallas, que tienen que ver con el grooming, el acoso, y bueno, ciertas situaciones de bullying también, que también las vamos a tener en cuenta. Ciberbullying, robo de identidad, y bueno, adicciones en las redes. Quiere decir que tampoco es un mundo feliz, pero la vida afuera de la tecnología tampoco es un mundo feliz. También nos ofrece peligros y situaciones que tenemos que ocuparnos. En este sentido nos vamos a ocupar de todos los actores del acto educativo. No nos vamos a ocupar solamente de los niños o de los jóvenes. Porque en esto estamos todos, están los profesores y están también las familias. Y acá quiero hacer como un ítem, señalar, y es que he escuchado a muchas mamás decir, yo esto no sé enseñarlo, yo no estudié para ser maestra. Y bueno, también en esta cuestión de hacer puentes emocionales, escuchar esto y poder, y que ella pueda también entender que no tiene por qué saber todo. Es decir, que nadie sabe todo, y que lo que no se sabe es una oportunidad para aprenderlo. Y qué mejor que aprender de nuestros niños o de nuestros hijos, o con ellos, ¿no? O sea, de repente asumir que esta situación nos da la posibilidad de estar también en ese estado de conversación, aprendiendo. Entonces quizás lo que tengamos que reforzar sea la motivación del aprendizaje, pero en todos, también en los adultos, porque ¿quién les dice que despierte una curiosidad nueva, unas ganas de saber algo diferente, y todo esto en una situación donde el que enseña y el que aprende son roles que se intercambian permanentemente. Muy interesante esta oportunidad que nos está dando la escuela en casa para esto que les estoy diciendo. Bueno, de esto se va a tratar el curso a grandes rasgos, es en lo que vamos a estar trabajando, y por supuesto agradecerles que sean puentes junto a nosotros, ¿no? En este día, y
en lo sucesivo. Bueno, todos los datos respecto al curso, pues los pueden revisar en la página de Epistémica en Facebook y en centroepistémica.org. Despedirnos entonces con uno de los puentes más necesarios que vamos a construir y que es este puente, ¿no? Este puente que nos va a permitir no solo enseñar con la cabeza, sino también enseñar con el corazón. Así que yo les agradezco desde acá a todos y los invito y le doy un beso muy grande allá a una familia muy hermosa que estoy viendo, saludando. Y los invito a que nos despidamos con este puente. Me encantaría ver en las pantallas estos puentes. Gracias, gracias. Creo que este es el mejor puente que podemos construir. Educar con el corazón. Educar con el corazón. Gracias. Muchas gracias. Pues regresé a tiempo para atender mi respectivo puente y pues les agradecemos su presencia. Muchas gracias. Buenas tardes.